Partido Popular celebró el pasado fin de semana su cónclave electoral, el acto más importante antes del inicio de la campaña electoral. La imagen que se dio fue la unión entre los dos sectores del partido, el sector marianista y el sector aznarista. Tono muy mitinero y también pocas propuestas, todo muy generalista, probablemente en función de lo que suceda a partir del 20 de noviembre y de lo que se pueda encontrar el Partido Popular, en el caso de ganar las elecciones con mayoría absoluta, lo que pueda encontrarse en cuanto a las arcas. Bueno, pues para analizar lo que ha sido precisamente esta Convención Nacional, tenemos hoy en nuestros estudios a Antonio Montilla, redactor de política de Colpisa. Buenas tardes. Buenas tardes. Y a Juan de Colmenero, jefe de nacional de Onda Cero. Buenas tardes a ambos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y bueno, la primera pregunta, en líneas generales, ¿qué sensación habéis sacado de esta convención del Partido Popular en Málaga? Para mí ha sido en cierta medida una decepción porque fue el propio Rajoy el 29 de julio, pocas horas después de que Zapatero dijera que se adelantaban las elecciones, quien dijo que en la Convención Nacional que el partido iba a celebrar en Málaga se iba a presentar el programa electoral. Y eso es lo que hemos echado en falta en la Convención, que nos contara Mariano Rajoy cómo piensa sacar a España de la crisis. Me doy cuenta de que casi todas las encuestas le dan ya como ganador virtual de las elecciones. Bueno, pues estoy en desacuerdo totalmente, no por nada, sino porque todos sabíamos que no iba a haber un programa electoral, lo sabíamos no desde el 29 de julio, sino desde un poquito después, pero sabíamos que esto no era una convención quizá programática. Sí que es verdad que quizá hemos echado falta alguna propuesta más concreta, aunque sí que ha habido iniciativas a lo largo de estos días, pero no ha sido así porque no ha querido el presidente nacional del partido, Mariano Rajoy, yo creo porque ha querido hacer un discurso político y sí que me sorprendió que en cualquier caso no ha habido medidas concretas del programa electoral que me da la impresión que esas las van a ir desgranando, tendrán la manera un poco estudiada de cómo hacerlo hasta el comienzo de la campaña electoral, pero sí hubo compromiso concreto. A mí me llamó la atención de que sí que dijo Mariano Rajoy cuál iba a ser su forma de gobernar, ¿no? El talante de Rajoy, de cuál era la forma de gobernar. Bueno, pues no quiso hacerlo porque no quiso hacer una propuesta concreta, pero sí dijo lo que es la forma de gobernar, que ya es suficiente, ¿no? Pero vamos, que la música lleva mucho tiempo escuchando, lo que hacía falta era escuchar la letra. Y lo que está claro es que Rajoy, si es una persona previsible, como a él le gusta jactarse, si él anunció, que no es muy usual tampoco que anuncie algo concreto, el 29 de julio que iba a decir el programa, es porque sabe que ese programa va a llevar muchos recortes, mucho plan de ajuste, y obviamente está el recuerdo de David Cameron, que en 2010 en el Reino Unido iba por delante de las encuestas, dijo lo que iba a hacer en el país, sobre todo en tema económico, y a punto estuvo de perderla y está gobernando con el Partido Liberal. Está claro que Rajoy ha visto o sabe que tiene que hacer ese gran sacrificio y cuando tenía que explicarlo no lo ha explicado. Quedan 43 días para las elecciones y una persona que va a gobernar España en 43 días antes de pedirle el voto a los españoles debería explicarle qué va a hacer con ese voto. Todo el mundo sabe que efectivamente es una estrategia política el no contar todo lo que va a hacer Mariano Rajoy, que va a ser todo noticia bastante desagradable, ¿no? Y es algo que todo el mundo lo sabe. Contarlo antes de o contarlo en ese entorno, en esa convención, bueno, pues algo que quizá lo dijo, pero luego se lo repensó bien para poder hacer otra estrategia política, ¿no? Cosa que le ha ocurrido también, que ocurrió también con cierta decepción en la conferencia política del Partido Socialista, ¿no? Que quizá parece que en ese sentido han llegado a un acuerdo PP y PSOE para no contar demasiado lo que van a hacer o las cosas malas que van a hacer, que no va a haber otra que hacerla. Quizá precisamente basado en esa política de recortes que va a tener que hacer y que no se atreve, digamos, a cuantificar dónde van a estar esos recortes, sobre todo porque tendrá que llegar, como le pasó a María Dolores de Cospedal, y ver las cuentas. Quizá por eso la única idea que se ha sacado a lo largo de esta convención, que además yo creo que la veíamos todos los días diariamente, era lo primero el empleo. Que quizá es lo único que ahora mismo le interesa a Mariano Rajoy, dar ese mensaje de lo primero el empleo y vamos a intentar rebajar el nivel de desempleo que se ha creado en estas dos legislaturas de Rodríguez Zapatero. Sí, pero para conseguir eso quizás tendrá que haber muchas noticias desagradables y muchas medidas muy concretas que hará, no sabemos si anunciará durante la campaña electoral, pero que hará el Mariano Rajoy si finalmente es elegido presidente del gobierno. Lo primero, el empleo. Bueno, también empezó a desglosar algunas cosas relativas al empleo, como es, soy capaz de generar empleo, como lo hice en el año 96, bajando impuestos, ¿no? O quitando la exención del IVA durante un tiempo a pymes y autónomos. Bueno,
son cosas quizás favorables. Las medidas más duras se las guardan para ejecutarlas y no anunciarlas. Está claro que el empleo es un noble arma para el Partido Popular. Por un lado, es la forma de recordarle a Rubalcaba, que ha sido vicepresidente de un gobierno que ha llevado a España hasta los 5 millones de empleos, y eso es un arma que el PP no piensa renunciar. Ya se advirtió en la semana previa al conclave en Málaga, se advirtieron varios dirigentes que la sombra de los 5 millones de parados iba a acompañar a Rubalcaba durante toda la campaña. Y después, en cuanto a lo que dijo allí en Málaga, en cuanto al talante, a mí me parece que lo que le falta de concreción a Rajoy a la hora de hablar de recuperar ese espíritu de la transición, ese mensaje de concordia, estaba diciéndolo en clave de futuro. Es decir, cuando él sea presidente va a necesitar ese espíritu, no ahora, porque ahora España no es un país convulso, no somos Grecia, no somos Portugal, ni siquiera en lo económico, al menos en cómo está la situación a pie de calle. Pero sí está claro que ese mensaje ya es poniéndose el parche, porque los primeros 100 días de gobierno va a tener que tomar medidas muy antipáticas, y ahí sí va a hacer falta el espíritu de la transición, el espíritu de hay que hacer sacrificios pero mirando al futuro, y eso es lo que... Y la invocación a Suárez, sí que lo ha dicho efectivamente, un poco por cubrirse la espalda, pero bueno, es una realidad. También va muy en la línea de Rajoy, ¿no? de su forma. Algunos comentaban y recordaban que quizá Rajoy pueda ser mejor presidente de gobierno que líder de la oposición ha sido, ¿no? Y ese talante y esa forma de decir no voy a pasar el rodillo cuando me toque, quizá, bueno, se puede ver desde el punto de vista, como dice Antonio, voy a cubrirme la espalda, pero también es una forma de gobernar, ¿no? Lo del diálogo, la concordia, y le faltó decir lo del talante, ¿no? Como dijo Zapatero antes de ser presidente de gobierno. De todas formas, pudimos ver en la clausura de la convención un discurso de Rajoy quizá a lo mejor demasiado presidencialista, dando casi por hecho que, bueno, que va a gobernar a partir del día 21 de noviembre. ¿No es quizá un poco arriesgado este discurso que dio, sobre todo, digamos, teniendo en cuenta que es un candidato que ya lleva a sus espaldas 2 derrotas en las generales? Hombre, yo creo que la euforia contenida, ese término políticamente correcto, ha desaparecido ya de Génova. No está contenida. Y ha desaparecido en todos los cuadros del partido. Ni siquiera Esperanza Aguirre, que siempre suele terminar sus intervenciones con recordar pico y pala, hay que trabajar pico y pala. En Málaga no recurrió al pico y pala, ya daba por ganador a Rajoy. Tan solo Feijóo y el presidente de Galicia y tal vez un poco el presidente de Baleares y el de Extremadura Bauzá también, sí. Dijeron, bueno, hay que luchar, hay que explicar pueblo a pueblo, pero lo que está claro es que, primero, con las diferencias de la encuesta, y segundo, con ese PSOE todavía un poco estancado en saber cómo desprenderse de la herencia de Zapatero sin renegar de Zapatero, y con Rubalcaba, que todavía no tiene una propuesta que llegue a sus bases. Estamos viendo el problema con la elaboración de la lista electoral. Es decir, mientras el PSOE sigue un poco noqueado, el PP es todo líder, de momento es todo líder, unión. El mensaje me dio Dolores Cospedal, el discurso fue, vamos, faltó decirle lo de la conjunción de estrellas, vamos, que faltó decirle eso, y está claro que en el PP nadie duda, ni ya, ni en público ni privado, de la victoria de Rajoy. Bueno, bien es cierto que eso lo dicen también las encuestas, ¿no? Sí. No hay ni una sola encuesta que no dé ese resultado, y es algo, ojo, que yo creo que le empieza a preocupar al Partido Popular, que las encuestas estén dando demasiado bien. Es que además, precisamente, al hilo de lo de las encuestas, yo creo que si uno tiene un poco de memoria y retrocede a las elecciones del año 1993, o incluso las elecciones de 1996, cuando Aznar gana por una minoría muy exigua, también en las semanas previas, también con un tiempo similar, 50, 40 días, veíamos sondeos donde la diferencia eran de 13, 14, incluso hasta llegó a ponerse a 18 puntos, y al final, en el caso del 93, Aznar acaba perdiendo pese a esa ventaja, y en las segundas, en el 96, ganó por apenas 1 punto, que todavía queda aquella mítica frase de 2 telediarios más y el PSOE hubiera vuelto a ganar las elecciones. Sí, o lo de la dulce derrota y amarga victoria, ¿no? ¿Podría volver a darse esta circunstancia, o ya la situación es tan irreversible que por mucho que el PSOE quiera hacer, esta situación ya es irremontable? Hombre, yo creo que el PP, Mariano Rajoy, ha conseguido unir a toda la derecha, no solo a la derecha propia del PP. Hemos visto que ha recuperado el pacto en Navarra con el pueblo navarro, que ha firmado otro pacto en Aragón. Es decir, toda la derecha está unida y con la máquina electoral engrasada, mientras la izquierda está dolida. Es decir, el Partido Socialista ha fallado mucho a sus votantes con la congelación de las pensiones, con el recorte de sueldo de los funcionarios,
con ese, como se quiera denominar, hachazo, tajo, recorte o plan necesario para salvar a España que tuvo que adoptar en mayo del año pasado con ese plan de ajuste. Es decir, mientras que la izquierda está muy dolida, hay algunas heridas que todavía siguen sangrando en la masa de votantes socialistas, se vio en las autonómicas y en las municipales. El PP está unido y con todo a favor. Si sería un descalabro, tendría que ser más por errores propios de Rajoy y su equipo que no piensan cometer. Sí, yo creo que el escenario es completamente diferente, que no porque lo digan las encuestas, sino porque la situación también es diferente, que a la gente en general le puede gustar más o menos el siguiente presidente del gobierno, Mariano Rajoy. El problema es que la gente lo que quiere es que haya un revulsivo, un cambio, con independencia de lo que hayan votado o vayan a votar ahora, ¿no? Y yo creo que por eso el escenario es completamente diferente, porque la situación es completamente diferente. Que luego alcanza sobradamente la mayoría absoluta, que luego se queda a las puertas de ella, que todo es posible, ¿no? Pero que yo creo que el escenario es diferente y que ahora, bueno, lo saben, la euforia contenida ha dejado de ser contenida, aunque le siguen preocupando las encuestas aquellas que dan más de 190 escaños, ¿no? También hubo, yo creo que tiempo en esta convención para encontrarse con perlas curiosas como las del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, que en una de sus ponencias hablaba de que era necesario el adelgazamiento de la administración, el evitar que 2 o 3 administraciones realizasen la misma competencia, sino que una competencia por administración, y el hecho de recortar en funcionarios. Pero es curioso porque si uno va al Ayuntamiento de Madrid se encuentra que aquello poco menos que es casi una pirámide egipcia en el número de funcionarios que tiene el Ayuntamiento. ¿No es un poco contradictorio que se cuente una cosa y luego realmente se haga otra? Yo creo que la intervención de Gallardón fue en otra clave, no la del alcalde de Madrid. Yo creo que era un poco su presentación como posible ministro de Mariano Rajoy y un poco en la misma línea de los planes de ajuste que han hecho otros presidentes autonómicos del PP desde mayo, que fueron las elecciones, hasta aquí. Es decir, Gallardón está ya en otra órbita y es verdad que es contradictorio algunas de las iniciativas que allí se presentaron, no solo de Gallardón, sino de la de otros presidentes autonómicos, otros alcaldes incluso, que hablaron de la necesidad de mantener el estado de bienestar con la educación, la enseñanza, los servicios sociales, o Gallardón adelgazando, como bien dice, la administración, cuando en otras partes donde gobierna el PP, pues se están haciendo ya ajustes en educación, se están haciendo ajustes necesarios en sanidad y desde luego se está adelgazando la administración, que eso es una de las prioridades que tiene Rajoy. Es decir, los interinos lo van a pasar mal, esto no es muy personal mío, pero lo van a pasar muy mal porque quieren cuadrar y ajustar la plantilla, porque es verdad que de otra manera no se conseguirá esa administración competitiva y que no recurran tanto al crédito como lo que quiere el PP. No, y era un ejemplo vivo, además, cuando escuchábamos a Bauzá, el presidente Baleares, que ha sido el que de forma más abrupta, ¿no?, ha comenzado un recorte tremendo, no precisamente ni en sanidad ni en educación, ¿no?, que eso no ha habido recortes, que yo sepa, recortes en ninguna administración autonómica, pero sí recortes en el tipo de la administración pública, ¿no?, de la administración central y de los coches oficiales, sueldos de los propios políticos, número de teléfonos móviles, etcétera, etcétera, ¿no? Lo ha hecho Cospedal y el propio Núñez Feijóo, ¿no? Entonces ellos mismos contaron su experiencia y dijeron, imaginaros esto a nivel nacional, ¿no?, que es lo que tendrá que hacer el próximo presidente del gobierno. También, ¿cómo interpretáis la presencia de Rodrigo Rato? Porque eso disparó esas especulaciones, esas quinielas ministeriales. Un gesto de cortesía, escenificar, digamos, esa unidad, esa pacificación, entre comillas, entre el sector nacionalista y el sector marianista. Yo creo que lo entiendo más en esa clave, es decir, el 2008 está enterrado, ese convulso Congreso de Valencia donde la gente ni se miraba ni se hablaba por los pasillos, donde había claramente 2 facciones dentro del PP, eso ya está enterrado. Rodrigo Rato no creo que tenía muchas ganas de ir al gobierno desde su presidencia de Bankia, no creo que tenga muchas ganas, pero bueno, eso es algo que solamente tiene en la mente Mariano Rajoy y por supuesto Rodrigo Rato en aceptar o no, porque está claro que es un espaldarazo total y definitivo de la vieja guardia ya del Partido Popular con José María Aznar, que hacía muchos años que no se quedaba a un discurso de clausura de ningún foro, de ningún cónclave. Él ha participado inaugurando algunos eventos del Partido Popular, pero nunca se quedaba a escuchar a Mariano Rajoy, y la verdad es que eso ha sido una imagen totalmente de unidad y eso sí ha sido uno de los grandes éxitos de la convención de Málaga, aunque yo creo que ya nadie a estas alturas estaba todavía con la clave de que el PP estaba dividido. No estaba en esa clave, yo creo que eso se terminó de enterrar definitivamente. Si no recuerdas, Antonio, en Sevilla,
cuando fue aquella reconciliación de Aznar con el partido y del partido con Aznar. De hecho, en ese sentido, yo creo que dos hechos muy significativos en esta convención que ya han enterrado definitivamente cualquier atisbo de eso. Uno, se le dio a Aznar todo el protagonismo en la primera jornada de la convención, pero se le dio todo el protagonismo precisamente porque ya no tiene protagonismo. Es decir, generalmente en anteriores cónclaves del partido pues siempre iba acompañada de la primera jornada pues, o por la secretaria general María de Cospedal, o por Javier Arenas, o incluso por Soraya Sáenz de Santa María, ¿no? En este caso va José María Aznar solo el primer día de la convención, porque ya no hace ningún tipo de sombra al líder indiscutible del partido, que es Mariano Rajoy. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, Mariano Rajoy tampoco tiene ningún problema en decir, como dijo en su clausura, bueno, aquí estoy después de una travesía en el desierto, sabéis lo que me ha costado llegar hasta aquí, a pesar de todo, ¿no? Y de todo quizás algunos se tuvo que remover en sus asientos en aquella convención, ¿no? Pero yo creo que eso está olvidado y no hay ni sector aznarista ni sector de marianista, ¿no? Y todos están ahora con el único líder que es Mariano Rajoy, ¿no? Bueno, un matiz, en Málaga, en el inicio del discurso de Mariano Rajoy, dijo: sabéis que estoy aquí porque vosotros habéis querido, solo porque vosotros habéis querido. Estaba el hombre que lo había designado, que era José María Aznar, pero él dijo: estoy aquí por vosotros, por todos los militantes. Es verdad que esa etapa ya está totalmente superada y después ahora se abren muchas claves, es decir, el hecho de que, como bien decir, le dio todo el protagonismo en la primera jornada, también se vio reforzado por que Aznar ya ni siquiera inquieta cuando ejerce de verso suelto. Es decir, en esa semana previa a la convención, el PP había estado machacando, sobre todo después de la intervención de Patxi López en el debate de política general en el País Vasco, que el PP había dicho que Patxi López y otros que hablaban de ETA, Bildu y la izquierda de Abertzale era hacerle la campaña y por tanto el PP no iba a hablar. José María Aznar habló mucho y dijo... Y habló lo que quiso y no hubo ningún problema, porque ya no hace tanto daño. Y al día siguiente nadie le dijo, se echó la mano a la cabeza. No, lo había dicho Aznar y estaba hecho. Y paralelamente a esta convención también tuvimos, bueno, pues todo el acto que tuvo el PSOE de concepción de listas, y una de las frases, una de las propuestas que parece ser que el Partido Popular está dispuesto a coger el guante es la de un político, un cargo, simplemente, que no estén con duplicidad o triplicidad de funciones. Sin embargo, por ejemplo, todavía sigue habiendo cuestiones o personas en el PP que, y nos referimos concretamente a María Dolores de Cospedal, que es presidenta de Castilla-La Mancha, que tiene un trabajo ímprobo que sacar por delante, pero al mismo tiempo también sigue siendo secretaria general del partido, algo que no se comprende. Bueno, ella dijo que tenía el compromiso hasta las elecciones generales de seguir al frente de la Secretaría General, bueno, por no abrir luego un debate orgánico dentro del partido, y yo creo que será a partir de esa fecha cuando deje de hacerlo. Es curioso también las propuestas que se puedan lanzar en el Comité Federal, que el Comité Federal, la noticia del Comité Federal fue las listas electorales que no se aprueban por unanimidad en el PSOE y el enfrentamiento entre el PSM y la Ejecutiva Federal, pero en cualquier caso es algo que se dice y que, bueno, cuántos cargos hay en el PP y en el PSOE, también en el Partido Socialista, que no tienen un político, un sueldo, sino que tienen un político y varios sueldos, ¿no? Eso ocurre en ambos partidos. Hombre, yo creo que más que sueldo, porque es verdad que hay algunos sueldos que están tasados que son incompatibles, es decir, un alcalde, si es alcalde no puede cobrar el sueldo de senador, o presidente de la comunidad. Presidente, pero que, por ejemplo, justo después de lanzar ese mensaje, además en Málaga se ha conocido que el alcalde de Málaga va a ser propuesto como senador. Es decir, justo en la misma ciudad, en el mismo sitio. Lo han vendido como una excepción. La verdad es que también estamos hablando de una persona que tiene mucho peso específico en la ciudad y que puede ayudar a la hora de la pugna electoral de la patria chica de esa provincia, pero lo que está claro es que ya se empieza a romper y va a haber muchos alcaldes en la lista al Congreso o al Senado. Eso es así. Y de hecho muchos, en cualquier caso, luego son elegidos. El alcalde y senador renuncian a uno de los sueldos y se quedan siempre con el sueldo de alcalde o de senador en este caso. Pero aún así yo creo que no pensás que sería lógico que son de tercera empresa, independientemente que evidentemente sabemos que no puedes cobrar más de un sueldo, digamos, de la parte pública, pero no es lógico además que solamente te dedicas a un solo puesto. Aunque, por ejemplo, porque además pasa en muchos, yo conozco el caso de Canarias, y es que hay muchos diputados, incluso políticos que están en el Cabildo de Tenerife,
que van a compatibilizar también al mismo tiempo con su cargo de senador. Con lo cual al final no estás ni en Madrid ni estás en Tenerife. O sea, al final eso conlleva más tiempo de trabajo o no ocuparte de nada. Sí, ¿no? De hecho, bueno, hay cargos y cargos, ¿no? Hay situaciones que son mucho más incompatibles que otras, ¿no? El senador, lógicamente, es bastante menos que la si eres diputado, ¿no? Porque yo sí que estoy de acuerdo en la incompatibilidad entre un diputado y un alcalde, ¿no? Porque ahí sí que, bueno, te está dedicando a una cosa u a otra. Ellos dicen que eso lo que hace es enriquecer un poco también la tarea que hacen de su tarea municipal o su tarea autonómica, pero en cualquier caso yo creo que está pendiente esa regulación, ¿no? Sí, efectivamente, porque estamos hablando de que el país necesita esfuerzo, necesita recortes, pero aparte también necesita gente dedicada a intentar sacar desde las distintas administraciones, de la local, la autonómica y la central, al país de la crisis, y eso necesita el esfuerzo individual de cada una de las administraciones. Y sí es verdad que si tienes tus puestos o tus miras políticas en dos sitios distintos, alguna tiene que desatender, eso es verdad. Pues nada, nos quedan ya 43 días y bajando para las elecciones, y lo que nos queda pues es esperar a que ya empiece el pistoletazo de salida oficial a la campaña electoral, que será en cuestión de semanas, ver cuáles son las propuestas que nos presentan los partidos políticos, entre ellos, bueno, el Partido Popular y el Partido Socialista, que van a ser los que se jueguen el poder. Y nada, pues Juan de Colmenero, Antonio Montilla, muchas gracias por venir aquí, por analizar la actualidad de lo que ha sido este congreso del Partido Popular, la convención del Partido Popular. Gracias a ambos. Pues gracias a ti. Gracias. Gracias a ti.